Hola a todos, soy Lizda Ayala, soy psicóloga clínica y funjo como psicoterapeuta en la consulta particular. Tengo maestría en psicología clínica y de la salud y te invito a que me sigas. Si te gusta mi contenido, hoy quiero hablar sobre un tema que me parece importante y me parece necesario de tratar, y es sobre el duelo. Bueno, quiero empezar con la siguiente frase que escuché que dice este actor que interpreta a uno de los Spider-Mans en estas películas. Andrew Garfield dice que el duelo es el amor no expresado. O sea, es el amor que no le pudiste expresar a esta persona que querías. Él dice que él lo percibe así, todo lo que ibas a vivir con esa persona, este amor lo tienes dentro y no sabes qué hacer con él, ¿verdad? Pues él no está muy alejado de la verdad. El duelo es un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. No vas a dejar de amar a esa persona, pero es adaptarte a esta nueva circunstancia que acontece en la vida. Entonces, quiero complementar, así como hay duelo por padres, por hijos, por pareja y todo ello, hay una clase de duelo que no se le conoce como tal un nombre, o no se le conocía. Bueno, pues me gustaría hablar de un noelogismo que utiliza Bella Ventura para hacer referencia a un huérfano de padre, disculpen, un huérfano de hijo, y ella dice que le acuña el término a cuando una madre o un padre tiene una pérdida, ella le llama alma mocha, como si le cortaran algo a ese padre o a esa madre. Es un dolor tan profundo, ¿verdad? No puedo decir que ningún otro proceso no sea doloroso. Todos los procesos tras la pérdida de una persona tan amada son dolorosos y cada persona lo va a vivir de acuerdo a sus propias herramientas emocionales y a su propia personalidad, de una manera distinta. El duelo de manera natural dura entre 6 meses y 2 años. Entonces, pues aquí algo que pasa es que cuando una persona fallece, una persona ya no está, este proceso de la muerte para las personas que quedan, naturalmente, es un proceso doloroso. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven los dolientes? ¿Cómo duelan este dolor tan grande? Les decía yo que es independiente, es diferente en cada una de las personas. Pero algo que sí es particular es que en las culturas, por ejemplo, me atrevo a hablar por México, no sé por otros países, pero aquí se hacen pues ciertos rituales. El funeral es un ritual en donde las personas le presentan sus respetos a otras cuando fallece un ser amado. Estamos ahí, no hay palabra suficiente que pueda calmar a alguien, pero a veces decirle aquí estoy, te quiero, te abrazo, me quedo, busco la manera de estar a la persona. Eso puede calmar un poquito la angustia. No podemos decirle nada porque pues no sabemos y no existen palabras y no es el momento tampoco, pero a veces ese tipo de situaciones pueden calmar un poquito. Bueno, pues sea cual sea la situación, el dolor es fuerte. Fíjense que yo tuve la oportunidad de hacer una investigación cuando culminaba mis estudios universitarios sobre el duelo, específicamente sobre cuando un padre o una madre pierde a un hijo, pero pues el duelo en general. Y bueno, pues me he dado la tarea o me di la tarea de buscar un poquito la información de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra fue una psiquiatra suizo-estadounidense, que ella tomó estudios sobre los cuidados paliativos para las personas que estaban a punto de fallecer y veía todo el proceso de las personas que iban a fallecer, ¿no? Con los familiares cercanos. Entonces, bueno, pues un duelo de manera natural tiene una duración aproximadamente de 6 a 2 años, pero les decía yo que cada proceso es único. ¿Qué es importante? Pues que la persona viva este dolor, no puede negarse a este dolor. A veces no tenemos mucha tolerancia a la angustia y la falta de tolerancia a la angustia es no quiero pensar, no quiero vivir, me voy a distraer, no quiero hacerlo, pero es un dolor que tiene que ser vivido para que podamos nosotros restaurar eventualmente la salud y podamos volvernos a sentir mejor, porque en ese momento nos sentimos mal, ¿sí? Muchas veces las personas incluso lo somatizan, es algo pues natural. Pero que es importante que las personas que estamos al lado de estas personas busquemos ayudar. Y les decía yo algunas maneras de ayudar, estar al pendiente de estas personas, buscar alguna información. Se puede inclusive también iniciar algún tipo de proceso con algún tanatólogo, con algún psicólogo que esté consciente o especializado en el área.
Es muy posible y es muy necesario, ¿verdad? Incluso basta preparar a una persona cuando ya uno de los familiares que está muy enfermo va a fallecer, se acude a un tanatólogo también, ¿verdad? No hay que negar el apoyo que necesitamos. Bueno, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, al investigar todo eso, ella propone que esta fase en la que atraviesan estas personas, los dolientes, se sitúa en 5 etapas. Cada autor propone una cosa diferente. A mí me agrada la propuesta de la doctora y bueno, pues voy a mencionar las etapas. Sí, las voy a explicar. Si tienen alguna duda, con mucho gusto déjenla en los comentarios y voy a estar comentando o respondiendo dudas, ¿sale? Bueno, pues la primera etapa es la fase de la negación. ¿Qué es la negación? La negación es un estado de shock. Recuerden que nuestro cerebro nos protege del dolor. Entonces, la negación es un mecanismo de defensa porque no puedo asimilar lo que está pasando y hagan de cuenta que el cerebro me protege un poco. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, como que le dicen a la persona y no lo puede procesar, ¿verdad? Es cierto que hay casos distintos, por ejemplo, cuando una persona está con una persona que ya está pues batallando de alguna manera, algún familiar que ya está un poquito malito o algo así, lo pueden vivir de manera distinta, pero aún así es un proceso complejo. Es como un proceso de bloqueo emocional, por así decirlo. Es como la etapa del shock o de la negación, es como amortiguar ese dolor tan fuerte. Posterior a esta etapa, sigue una segunda fase que se llama fase de la ira. ¿Y qué se distingue esta fase en particular? Pues la persona tiene emociones muy fuertes. En específico, está como llena de rabia. ¿Qué hace? Busca a los culpables de la muerte. Y fue fulana, fue sultano, fue el doctor. Buscan culpar a alguien. Hay una frustración tan fuerte en estas personas que es su manera de afrontar el dolor, ¿verdad? Posterior a esta fase viene una fase que es un poco más breve, pero es una fase más consciente. Es una fase en la que la persona empieza a decir qué hubiese pasado si o qué hubiese hecho si. Es una etapa en la que las personas muchas veces buscan abrazar una fe, una deidad, Dios, buscan estar cerca de eso. Les ayuda porque se vuelve como un refugio para el duelo. En esta fase también, pues, y desde todo el proceso es importante, ¿no? Cuando un ser amado de nosotros está viviendo esta situación, apoyarles. Esta parte también es importante, ¿no? Bueno, quizá no les había comentado al principio, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, bueno, me gusta mucho la canción de Fix You, que es una canción que hace Chris Martin a su esposa tras la muerte de su padre. A Gwyneth Paltrow, cuando fallece su papá, él le hace esa canción, Fix You, yo creo que muchos la conocemos, ¿verdad? Pero bueno, continuando con estas fases que estamos pues viendo, con esas fases que estamos atendiendo ahorita, la fase que sigue es la fase de la depresión. ¿Qué pasa en esta fase de la depresión? Es una fase en la que la persona se sitúa en medio de un vacío muy profundo y un dolor muy fuerte. Hay una profunda tristeza. ¿Y qué sucede? No hay que confundirlo con una depresión patológica, no lo es parte de un proceso. Y bueno, si se da una crisis existencial en la persona, se siente mal y pues claramente que cuando es una persona con la que convives muy seguido, como una pareja, como un hijo, todavía está más presente porque pues es esa parte, ¿no? Es ese dolor. Y muchas veces también en esta fase las personas buscan aislarse, ¿no? O sea, se empiezan a generar conscientes un poquito sobre cómo van a funcionar, sobre cómo esta nueva realidad que estoy viviendo mi día de hoy es distinto, ¿sí? Y por último, la última fase es la fase de la aceptación. ¿Qué es la fase de la aceptación? Es una fase donde la persona aprende a superar la pérdida y se aprende a convivir con la nueva realidad. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Empieza a recuperar su capacidad de disfrutar nuevamente de la vida, porque recuerden que cuando hay mucho dolor emocional, las personas lo que hacen es no me interesa, no quiero, ¿no? Que es como en la fase anterior. En esta fase última,
pues es lo que sucede con la persona y la persona sabe y reconoce y ama a la otra persona, pero asimila la pérdida.